Gracias. Corremos una vez más a ti, Señor. Solo somos vasos, instrumentos. Aquí hay un pueblo. De sus corazones tú sabes lo que tienen, lo que ocupan y lo que necesitan, Dios. Aquí hay quienes tal vez tienen problemas en enfermedad, problemas espirituales, emocionales, pero solamente la verdad de tu palabra, Señor, es la que sana, la que cura, la que limpia, la que hace, la que viene, Señor, y hace grandes cosas en nuestras vidas. El día de hoy, Señor Jesucristo, estoy en tus manos, tu palabra va a ser abierta. Que tu palabra sea aquella que ponga a nuestras vidas, Dios, en el camino, en la dirección correcta. Echa fuera, Señor, todo aquello que venga a querer robar tu palabra, a querer quitar, Señor, que todo pensamiento que tengamos, Señor, que en este momento no sea tuyo, que podamos unirnos en una mente y corazón levantando tu nombre, haciendo, Señor, y sabemos que seas tú, obrando, haciendo. Pon la semilla, danos ese pan que alimentará nuestras vidas en estos días. Hoy te doy gracias, hoy te alabo y te exalto, glorifico tu nombre y te damos gracias en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Escóndenos en la cruz del Calvario, escóndenos ahí, Señor, y habla tú, Espíritu Santo, Sharabasía, Sarabasía. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios. Amén, amén, amén. Puede darle la gloria y la honra al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, 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 Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. Santo el nombre de Jesús. Bueno, estamos estudiando el libro de Josué, porque la palabra de Dios nos lleva a que nosotros necesitamos crecer. La semana pasada vimos cómo hubo tribus que fueron negligentes en poseer aquella porción de tierra que Dios les proporcionó a cada uno de ellos. Así que nos quedamos en Josué 19, lo terminamos. Así que el día de hoy vamos a estudiar los capítulos 20 y 21. Así que usted puede ir a su Biblia, a los capítulos 20 y 21 del libro de Josué. Y el día de hoy el tema que nosotros vamos a estudiar son las ciudades de refugio. El día de hoy vamos a ver las ciudades de refugio, pero también vamos a ver lo que nos toca o es tocante al capítulo 21. Ahorita vamos a ver primeramente el capítulo 21, porque el capítulo 21 tiene que ver con las ciudades las cuales fueron dadas a los levitas. No lo vamos a leer, solamente vamos a mencionar, pero en el capítulo 21 nosotros vamos a encontrar aquí en el mapa que usted puede ver en la pantalla, nosotros encontramos el territorio que fue dado a Israel, juntamente las 12 tribus distribuidas en todo este territorio. Y Dios expresó que 48 ciudades en todo el territorio de Israel iba a ser entregada a los levitas. Le voy a invitar, por favor, si podemos ir sin que pierda usted Josué, capítulo 20 y 21, si podemos ir a Números 35, y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Números, capítulo 35. Gracias, Jesús. Lo tenemos. Dice, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales
y para sus ganados, y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, a la parte del oriente, 2000 codos, y a la parte del sur o del mediodía, 2000 codos, y a la parte del occidente, 2000 codos, y a la parte del norte, 2000 codos. Y la ciudad en medio, esto tendrá por los ejidos de las ciudades. Entonces, las 12 tribus ya tienen su herencia, ya tienen su posesión, pero faltaba un hermano. Y ese hermano, cuando salieron de Egipto y Moisés se encontraba en el monte Sinaí recibiendo las leyes y las instrucciones de Dios, otras tribus se hicieron de un becerro de oro juntamente con Aarón y eligieron adorar y venerar a ese becerro. Pero viene Moisés, baja y dice, ¿quién es por Jehová? Y solo la tribu de Leví escogió por Jehová, y esa tribu fue constituida para ser levitas y para ser sacerdotes. Y les dice Dios, no les voy a dar herencia, porque su herencia soy yo. Santo su nombre. Su herencia voy a ser yo. Y entonces vemos a todas las tribus teniendo su tierra, teniendo sus posesiones, sus ciudades. Y entonces leímos más atrás que todas las demás tribus, ya Josué les reparten suertes, hay quienes fueron, hay quienes no, pero faltaban los levitas, faltaban estos hombres que salieron también de Egipto y que iban y estuvieron no como guerreros, pero sí estuvieron prestos en oración, cargando el arca, e iban a tomar posesión de sus ciudades. También usted puede leer en la Biblia que los territorios que tenían más posesión, en esos lugares iban a dar más ciudades a los levitas. Por decirlo, que a usted le tocó un terreno de 25 por 25 y le decían, de tu terreno vas a tener la bendición de tener levitas, así que les vas a dar. Y Dios también demarcó aquí en Números 35 la porción que usted o esas naciones o esas tribus tenían que ceder a los levitas. Ya le heredaron, ya le dieron su herencia, ya le dieron su posesión, pero de eso que usted tenía, de eso que ese pueblo tenía, ahora tenía que ver, porque los levitas obviamente en un sentido iban a estar en todo el territorio de Israel, iban a estar en todos lados, y sí, las tribus los tenían que acoger, los tenían que ver, los tenían que dar de aquello que las tribus tenían. Obviamente Dios estableció todos los principios de cómo iba a ser. Iba a ser obviamente a través de diezmos, a través de ofrendas y a través también de que Israel no solamente hiciera esa parte, sino también en sacrificios de paces, sacrificios de consagración. Por ejemplo, los sacrificios de consagración que el pueblo de Israel hacía voluntariamente a Dios, la piel se quedaban los levitas y los sacerdotes. Por ejemplo, en la ofrenda de paces, la espaldilla derecha se la quedaba en los levitas y los sacerdotes. Entonces, si el pueblo venía, se congregaba, amaba estar en las cosas de Dios, había ciudades en donde los levitas se encontraban súper bien, porque había pueblos que buscaban a Dios y el pueblo, al buscar a Dios,
obviamente saber que las ofrendas, las arcas, los animales y todo lo de los levitas tenían en abundancia. Más adelante nosotros vamos a ver cómo vienen 300 años de jueces, vienen reyes, y después muchas veces encontramos a los levitas que fueron desamparados, que fueron abandonados, que tenían que estar trabajando en todo menos en las cosas de Dios, porque la nación los abandonaba, la nación los abandonó. Y entonces era algo que tenían que hacer. Por ejemplo, Dios le dice a la nación de Israel, cada 3 años, porque va a haber momentos en lugares donde los levitas no van a tener para ir a Jerusalén, pero de lo que tú tienes, de lo que tú tengas, apartas, ya diste tu 10ª parte, aparta una 10ª parte para que vayas a Jerusalén, pero vas a apartar cada 3 años una 10ª parte. Y el levita, el pobre, el extranjero, que tú sepas que no puede ir a Jerusalén, tú vas a hacer una fiesta para ellos. Tú los vas a invitar a comer. Y hermoso, ¿verdad? Porque gracias a Dios, donde quiera que hemos ido, porque IMEC es un movimiento, gracias a Dios, que todo lo que hacemos y todos sus principios y cómo nos movemos y estamos, realmente son los bíblicos como son, y cuando se hacen funcionan todas las cosas, porque cierto es que obviamente nuestra sede está en la Ciudad de México y gracias a Dios por el movimiento internacional, pero es bíblico que usted en alguna ciudad tenga pastores, tenga siervos de Dios, amén. Y gracias a Dios expreso por los lugares a donde nosotros hemos estado y hemos ido, porque es bueno, han visto, gracias a Dios siempre por nosotros, porque se imagina que venga aquí un extranjero que entre comillas, no que fueran extranjeros los levitas, pero sí eran extraños, no eran de Efraín, no eran de Manasés, no eran de Judá, no eran, venían de Levit, sus hermanos levitas, y tenerlos enfrente, incluso la Biblia decía que sus masas de sus primicias, sus tortillitas, se las tenían que llevar primero a los levitas. Y de ahí decía Dios, para que haya bendición en tu casa, para que haya bendición en tu casa. Y entonces ellos, tus primeras masas, llévalas a los levitas. Y entonces es hermoso que de alguna manera, sé que usted dice, bueno, estamos en casa, comemos y tenemos un extranjero, definitivamente, y hermoso es poderle llevar, poderle dar, poder proveer, poder saber de su ser y su vida. Y expreso, hemos estado en varios campos, este sería como el cuarto en donde Dios nos permite, y mire, estamos, gracias a Dios, muy bien, estamos re bien, pero lo dice, quien tenía más territorio, tenía que dar más territorio a los levitas. Gracias a Dios porque obviamente hay personas que tienen economía bien buena y gente que provee y da, nos invita a salir, me llevaban de vacaciones, un lugar que estuve, pastor, vámonos a Veracruz, pastor, vámonos a comer, pastor, vámonos por aquí, por allá. Llegó mi esposa, me casé y ya no me invitaron, ¿no es cierto? Gloria a Dios, ¿no? Pero estaba de soltero y cabía en su carro ya, con mi esposa ya no cabía. Pero Dios, bueno, siempre habiendo todas esas cosas a nuestras vidas. A veces de la gente que estuve, de hecho acabo de ir al lugar a donde estuve, que fue La Soledad, en un poblado, un rancho, y literal en los ranchos la gente
llegan los pastores y dan lo mejor que tienen. No comen carne ellos porque no hay, pero matan sus gallinas, matan sus borreguitos. Es que vino el pastor, porque era lo que esa nación tenía que hacer por los levitas. Dice, no, dice ellos, y les dice, no van a tener heredad, pero tú dales, amén, es lo que Dios les decía, les dijo al pueblo de Israel, tú dales, tú provee, tú haz por ellos, tú tienes que ver, si ellos llegaban, ya habían tenido sus ciudades, tenían que darles ejidos, y obviamente a lo mejor los levitas construir tiendas, hacer sus lugares, pero era el pueblo el que tenía que ir a ayudarlos, a apoyarlos y a estar con ellos. Y expreso, gracias a Dios, aún aquí, el Señor ha bendecido nuestras vidas. Gracias, Jesús. Vamos a Josué capítulo 20 y 21. Gloria a su nombre. Capítulo 21 y leamos los primeros versículos. Dice, y los principales de los padres de los levitas vinieron a Eleazar sacerdote, a Josué hijo de Nun y a los principales de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y habláronles en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por Moisés que nos fuesen dadas villas para habitar con sus ejidos para nuestras bestias. Y dice el 3, puede leerlo fuertemente. Entonces los hijos de Israel dieron a los levitas de sus posesiones conforme a la palabra de Jehová estas villas con sus ejidos. Así que se distribuyeron en todos los lugares, en 48 ciudades, y quien tenía más, por ahí usted y yo estudiamos, Manasés, Gad, vemos Judá tenía un montón de territorio, así que fueron las tribus que más dieron a los levitas. Gloria a su nombre, si usted sé que Dios lo bendice y siempre bendice nuestras vidas, pero es bueno de lo que tenemos poder dar. Usted es sacerdote levita de su casa, de su familia, y obviamente se aplica de igual manera a su ser y a su vida. Sus hermanos son los que son extranjeros. Usted tiene que poder decir, sabes, soy levita, soy sacerdote, puedo proveer para tu vida, puedo proveer para ti. Así que lo que tengo es obviamente mío, pero puedo darlo, puedo hacerlo. Y para dos cosas eran puestos los levitas en estas ciudades. Para dos cosas eran puestos los levitas en estas ciudades. Número uno, esto aseguraba que todos los israelitas serían instruidos por los levitas que habitaban en medio de ellos. Número uno, esto aseguraba que todos los israelitas serían instruidos por los levitas que habitaban en medio de ellos. Así que lo número uno era que sí, precisamente los levitas estaban en esas ciudades y el pueblo de esos lugares tenía que correr porque los israelitas iban a instruirlos a ese pueblo para que siguieran las leyes, los preceptos y los caminos de Dios. Y así como en todo, hermanos, yo no les voy a expresar y voy a decir, soy el mejor pastor, porque no, realmente, gracias a Dios, hay muchísimos mejor pastores que yo, pastores que tienen igual dones, talentos de tocar, de cantar, de predicar, de dar maromas y muchas cosas más. Y en esa parte, de repente, en muchos lados somos faltos, pero sí, en Dios hacemos o debemos de hacer que el pueblo que Dios nos presta refleje ese amor, ese querer caminar con Dios, porque ese es el propósito. Hay lugares donde ahorita IMEC sigue creciendo y hacen falta siervos y hacen falta pastores, y los hermanos, nuestros líderes, tratan de dividir a los pastores, los estudiantes, a muchos lugares que están pidiendo siervos de Dios y que dicen, nos vamos aquí a querer y a tener, ya tenemos su casa, tenemos esto, tenemos lo otro, ya para que se vengan.
pero no alcanza la cobija, decía a veces la hermana Esparza, pero están ahí porque algo si es real que no se tuviera, el pueblo se enfría, el pueblo no tendría cultos, el pueblo no haría. Y entonces por eso, número uno, aseguraba que todos los israelitas serían instruidos. Y había un segundo punto, ¿sí? Para esta parte. El segundo punto es algo que dice, los levitas fueron puestos para ser ejemplo de fidelidad y santidad. Los levitas fueron puestos para ser ejemplo de fidelidad y santidad. ¿Qué es lo que les estoy tratando de decir? Que obviamente lo que yo predico, antes de decir ustedes tienen que hacerlo, obviamente y definitivo que nosotros somos los que tenemos que ser el ejemplo de todos los demás. Y somos siervos, somos servidores, no somos nada de algo grande, porque es para lo que Dios nos llamó. Así que en un lado de tu casa, de tu ser y de tu vida, si tú eres el que camina con Dios y la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, tú eres un levita y eres el levita que se debe de asegurar que la ley, que los preceptos, que la Biblia deben de estar hechos y puestos en tu casa. Y el otro lado es que tú tienes que ser el ejemplo de fidelidad y santidad, porque somos los que nosotros conocemos y sabemos. Ellos inculcaban al pueblo los valores religiosos y el conocimiento del verdadero Dios, pero era en esa parte de poder ser ejemplos, que cuando el pueblo podía decir, bueno, en mi villa le di mi territorio, pero los que están ahí son hombres de Dios. Y ciertamente puedo saber que este que pasa por mi casa es varón de Dios. ¿Qué hizo la tsunamita? Hagámosle una choza arriba, construyámosle algo, porque ese que pasa es varón de Dios. De igual manera, es lo que tú y yo tenemos que reflejar en nuestra vida, porque somos hijos de Dios. Somos hijos y estamos en un territorio, obviamente, en este lugar, pero debemos ser el reflejo y el ejemplo de que conocemos, sabemos, andamos y caminamos con Dios. Que Dios nos ayude, no somos ni perfectos siquiera, pero que usted pueda saber que hacemos lo más correcto delante de Dios. Amén. Ok, ahora vamos entonces al capítulo 20. Vamos al capítulo 20 y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Josué 20 y vamos a leer del 1 en adelante. Dice, y habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por yerro, y no a sabiendas que os sean por acogimiento del cercano del muerto. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, presentaráse a la puerta de la ciudad y dirá sus causas, oyéndolo los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar que habite con ellos. Y cuando el cercano del muerto le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por yerro, ni tuvo con él antes enemistad, y quedará en aquella ciudad hasta que parezca en juicio delante del ayuntamiento, hasta la muerte del gran sacerdote que fuere en aquel tiempo. Entonces el homicida tornará y vendrá a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos esta parte de Dios también diciendo que en el territorio de Israel iba a haber 3 ciudades de refugio, iba a haber 6 ciudades de refugio, y entonces nosotros podemos seguir leyendo,
Dice versículo 7, entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neptalí, y a Siquén en el monte de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y de la otra parte del Jordán, de Jericó al oriente, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, y a Ramot de Galat, de la tribu de Gad, y a Gaulón en Basán, de la tribu de Manasés. Entonces nosotros encontramos que había en todo el territorio 6 ciudades de refugio. De este lado del Jordán había la ciudad de refugio en Quedes, en Siquén y en Hebrón. Y del otro lado del Jordán nosotros tenemos otras 3 ciudades, que era Golán en el norte, Ramot en el centro y Becer en el sur. Y todas estas ciudades era obviamente, lo acabamos de leer, lo que nos dice, y es decir que en ambos lados del Jordán había una ciudad en el norte, había una ciudad en el centro y había una ciudad en el sur. 6 ciudades de refugio, no muy lejanas de las ciudades, para que el homicida que dice ahí por hierro pudiera ir a refugiarse. Entonces ya leímos esta porción. ¿Y qué era esta parte de las ciudades de refugio? Y estamos viendo, por un lado, que toda escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces nosotros encontramos que en este tiempo lo que había era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Que si yo asesinaba a alguien y era derramada la sangre de alguien por mi culpa, obviamente había el vengador de la sangre, el hermano de esa persona o un familiar cercano podía venir sobre mi vida y matarme, porque la única manera en que se podía expiar esa sangre que fue derramada era con la muerte mía, que se derramara mi sangre, y entonces era ojo por ojo, diente por diente. Pero de repente, obvio, como en toda parte agrícola y de las cosas como se vivía en aquel entonces, se podía matar a alguien por hierro, se podía a alguien matar a alguien por accidente. Digamos que estamos trabajando, cortando árboles con el hacha, y entonces le doy así con mi hacha, y el hacha volaba y le cortaba la cabeza al hermano Trino que no vino hoy. Ajá. Entonces, obvio que se investigaba, porque a lo mejor, uy, sí, yo la traía con el hermano Trino, nos fuimos él y yo, y ¡zas!, le moché la cabeza. Se investigaba obviamente, porque igual y sí lo agarré con alevosía y ventaja y sí le di un hachazo en su cabeza porque ya no me caí bien. Pero no, le expreso, ¿verdad? Y ustedes saber que los vecinos sabían que el hermano Trino y yo siempre salíamos a cortar leña, que nos invitábamos a comer, que me arreglaba mi carro, o sea, vivían bien, no tiene el pastor Oscar por qué matar al hermano Trino, pero en una de esas sí, se fue el hacha, lo mato. Entonces, esa sangre, sus hermanos, las personas, sí podían venir sobre mi vida. Entonces, para yo no ser muerto, tenía que correr a una ciudad de refugio. Y una vez que moría el sumo sacerdote, ahí leímos, salían los ancianos, yo exponía mi caso, se investigaba y decían, tú puedes acogerte a esta ciudad de refugio y el vengador o aquel que viene no puede matarte, no puede hacer nada por tu vida, así que ponte, métete a la ciudad de refugio, porque igual haciendo otro trabajo, otras cosas, matar a alguien por hierro, por equivocación, se tenía estas ciudades de refugio, y así se llamaba, para que el vengador de la sangre no viniera y nosotros muriéramos.
Obviamente todo tiene que ver con Dios, tiene que ver con Señor Jesucristo, y nosotros teníamos una deuda con Dios. Y la única manera en que esa deuda iba a ser pagada era que se derramara la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo derramó su sangre para nosotros ser salvados. Y el Señor Jesucristo, al derramar su sangre, esa sangre, lo que pide y lo que clama la sangre del Señor Jesucristo, obvio es victoria, pero hay un vengador de esa sangre. Y el vengador de esa sangre, espero darme a entender, es el Padre, ¿sí? El vengador de esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario es el Padre. Entonces, si yo no acepto esa sangre que me da la justificación para poderme irme con Dios y al cielo, cuando yo acepto esa sangre y esa salvación de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo me lleva a su reino, me mete con él y dice a Óscar, el Padre viene y dice, yo no me tengo que vengar de Óscar, porque Óscar ha sido justificado, ha sido salvado y ha recibido la sangre de mi hijo. ¿Por qué la gente se va a ir a otro lugar que no es de Dios? Porque lo único que nos va a salvar es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces viene el Padre y encuentra a un pecador, y el Padre lo que hace y viene y dice, este pecador no tiene la salvación en mi Hijo Jesucristo, soy un vengador de esa sangre que fue derramada por los pecados de todos, pero este no lo aceptó, entonces es enviado a ese lugar que está preparado para el diablo y sus ángeles. Sí me estoy dando a entender que nosotros lo que tenemos que hacer es acogernos en esa ciudad de refugio que es el Señor Jesucristo, que es su sangre preciosa, porque el Padre anda buscando a todos aquellos que no tienen, que no acepten la sangre del Señor Jesucristo como el único medio para salvarse. Y entonces el Padre obviamente ya nos dio lo mejor, ya pagó el rescate, está pagado, ya no deben nada. Y entonces eso que habla la Biblia del vengador de la sangre, en un lado bíblico, si es el hermano que anda buscando y diciendo, se derramó la sangre de mi hermano, se derramó la sangre de mi hijo, debe de haber una venganza, debe de haber un pago que otras personas, el ojo por ojo, muera porque no se tiene que, esa sangre solamente se venga derramando otra sangre. Pero la sangre mía, humana, mortal, no sirve para nada. Solo la sangre de Jesús eterna, santo su nombre. Entonces Dios envía a nuestro pariente cercano. Dios envía a su Hijo Jesucristo. Y dice lo que tienen que hacer para encontrar el refugio, para que el Padre, que es cierto, existe una deuda, un castigo, pero no venga esa deuda y ese castigo, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es la sangre de Él. Así que métanse, vayan, porque la humanidad va a ser condenada y va a ser juzgada en esa manera terrible y tremenda por el Padre, el vengador de la sangre. Sí me doy a entender que el Padre es el vengador de la sangre de su Hijo Jesucristo, porque va a enviar, dice el libro de Apocalipsis, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida del Cordero es lanzado al lago de fuego. Ese es el vengador de la sangre. En su tiempo y en su momento, todo aquel que rechazó a Jesucristo va a tener su pago, va a tener su lugar, va a tener, ¿por qué? Porque no aceptó esa sangre preciosa. Gloria a su nombre. Shaandari Basaya, Sharabasía. Gracias, gracias. Sí, entonces, por decirlo así, de otra manera, por nuestros pecados, nosotros matamos a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Y solo
que muramos es que cumplo con el vengador de la sangre, porque yo lo maté. Pero esa parte es en vano que yo muera. Entonces Dios va a juzgar a la humanidad si es que creyeron o no en el Señor Jesucristo. Dios va a juzgar a la humanidad en base al rechazo de su Hijo. Así que es lo que es esta parte espiritual lo que implica esto. La palabra para refugio que nosotros encontramos aquí en el versículo 2, dice que eran ciudades de refugio. Y la palabra refugio significa lisiado o mutilado. La palabra refugio significa lisiado o mutilado. También significa atrofiado en su crecimiento. La palabra refugio significa atrofiado en su crecimiento. También significa con impedimento. Refugio y lo que representa para nosotros es algo que está deforme o lisiado, y entonces usted y yo lo que tenemos que lograr y conseguir es tener la estatura del Señor Jesucristo de manera completa y parecerme a Él. Pero cuando hoy en la mañana me asomé al espejo, yo no me parecía en absoluto en nada a Jesucristo, y más con que ya me voy a cambiar y hay que hacer esto y lo otro y la iglesia y vámonos. Y entonces surge alguien que está atrofiado en su crecimiento. Estoy hablando de mí. Yo todavía no tengo alas, ni soy un ángel, ni me parezco a Jesús. Y entonces estoy atrofiado en mi crecimiento. Y entonces las ciudades de refugio es para aquellos que están atrofiados en su crecimiento. Amén. Y esas ciudades de refugio son el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde nosotros podemos estar seguros, guardados, y el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, Él es eterno y vive para siempre. Así que puedo estar ahí refugiado seguro en ese lugar. Puedo ir e irme y entonces puedo estar ahí. Y esas ciudades de refugio donde nosotros las encontramos y el lugar en donde están es en el lugar santo y en el lugar de la oración, porque es el único lugar a donde nosotros podemos ir, llevar nuestro ser, nuestra naturaleza que no ha crecido, y entonces poder ir y estar creciendo, yendo hasta alcanzar la medida que el Señor nuestro Dios quiere que alcancemos. Y nos dice entonces que esas ciudades de refugio, una vez que ocurría el accidente, su vida dependía de esa persona y de la prontitud con la que debía llegar a la ciudad de refugio. Porque si se quedaba, puede llegar el hermano y decir, bueno, mientras investigan, a lo mejor lo mato y ya después investigamos. También dice que nadie tenía que viajar más de 50 kilómetros para llegar a una de ellas. Por eso el mapa de la distribución, para que nadie pudiera decir, es que las pusieron del otro lado del Jordán y está muy lejos. Es que las pusieron del otro lado, no podía ir a refugiarme a esos lugares y entonces me mataron, y encontrar siempre culpables. Nos dice que los levitas se aseguraban de mantener en buen estado y bien señalizados los caminos que conducían a las ciudades de refugio. Vamos por un momento a Deuteronomio 19. No pierda Josué 20 y 21. Deuteronomio 19. Gracias, Jesús. Deuteronomio 19, leamos. Gracias, Jesús. Vamos a leer del 1. ¿Lo tenemos? Dice, cuando Jehová tu Dios talare las gentes, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú lo heredares y habitares en sus ciudades y en sus casas,
te apartarás 3 ciudades en medio de tu tierra, que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarte haz el camino y dividirás en 3 partes el término de tu tierra, que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida se huya allí. Entonces, dice que tenían que estar las arregladas, divididas, bien señaladas, para que el homicida se refugiara ahí. Ese que está mutilado en su crecimiento pueda decir, puedo ir, puedo correr, puedo asistir. Gracias a Dios por el evangelio que se ha extendido por todos lados y podemos ir sin tener ningún pretexto de que hoy somos los que tenemos la mayor cantidad de entendimiento, conocimiento a dónde podemos correr e ir para nunca alejarnos del Señor nuestro Dios. Y si algo hicimos y si algo pasó, podemos correr a esas ciudades de refugio, podemos correr a ese lugar en donde está nuestro Señor Jesucristo para poder recibirnos. La primera ciudad que nosotros tenemos que se señala como ciudad de refugio era la ciudad de Cedes o Cades. En la versión 1909 dice Cades, del capítulo 20. Y Cedes o Cades significa lugar santo o justicia. La palabra Cedes o Cades significa lugar santo o justicia. También significa ser santo, santificar. ¿Sí? Entonces es en el cuarto de oración, en el altar de oro, es en el lugar donde nosotros podemos ser santos o santificar. Esta parte de entrar a las ciudades de refugio no está en el atrio, solamente está en el lugar santo para poder ir más arriba. Entonces, Cades o Sades, Cedes o Cades significa lugar santo, justicia, ser santo, santificar. Es el lugar a donde nosotros podemos ir. Y dice que este territorio, en el capítulo 20, versículo 7, dice, señalaron a Cedes en Galilea. Así que Galilea era el lugar en donde se encontraba esta ciudad de refugio. Y la palabra Galilea es en el hebreo la 1551 y significa círculo. La palabra Galilea es la 1551 y significa círculo. Y entonces lo que nosotros tenemos en la región del norte, nosotros encontramos que esa ciudad en los tiempos de Jesús era conocida como Galilea de los gentiles. En los tiempos de Jesús era donde era conocido ese lugar como Galilea de los gentiles. Y la palabra gentiles obviamente son los paganos, son los goín, los no creyentes, los gentiles. En Galilea lo que se encontraba era un circuito, un círculo de gentiles, de paganos, de goín, los no creyentes, los gentiles. Nosotros encontramos que en Jueces 4, Débora fue en ese lugar donde peleó en contra de Javín. Javín significa inteligencia carnal, pero fue en ese lugar donde Débora y Barak pelearon, ahí en Galilea de los gentiles. Y es en ese lugar donde Dios te dice, vete a refugiar. ¿O por qué necesitas tú irte a refugiar en Cedes o en Cades, en Galilea de los gentiles? Porque nosotros encontramos que estamos rodeados de gentiles. Estamos rodeados de gente que no hace conforme a Dios. Y muchas veces en casa lo tenemos, los vecinos, la gente que nos rodea, gente que no camina con Dios, estamos rodeados de gentiles. Y dos cosas que podemos hacer: en un lado enojarnos y correr a Cedes y correr a la iglesia y correr a las cosas de Dios, pero el otro lado es que como están ahí,
nos enojamos, nos molestamos y a veces poco a poco empezar a tomar sus costumbres, empezar a tomar lo que ellos hacen y empezar a ver en nuestra mente, en nuestro corazón, es que ve cómo hacen los paganos, ve cómo hacen los gentiles, ve cómo hace el mundo, ve cómo hacen los que no andan con Dios. Y yo que me ando guardando, yo que me ando cuidando, yo que ando queriendo caminar, no pasa nada. Y entonces las cosas que puede pasar es que nos salgamos. O el otro dice, ¿sabes qué? Precisamente en Cedes, en Cades, en Galilea de los gentiles, te puse ahí para que tú veas, no para que te alejes, no para que te vayas, no para que hagas como ellos, sino que corras a tu cuarto de oración, corras a esa ciudad de refugio, corras a Dios y le digas, yo sí quiero ser santo, yo sí quiero ser limpio, yo sí quiero la justicia tuya, Señor, me pones ahí, estoy viendo. Y entonces necesito correr, aleluya, a ese lugar, santo su nombre. Isaías 9 lo menciona como el lugar más oscuro, el lleno de tinieblas. Y era ahí donde Dios dice, ahí pongo mi ciudad de refugio. La ciudad que andaba en tinieblas, dice que fue la que vio gran luz, porque el Señor Jesucristo, y dice que se encontraba también en Neftalí. Ahí dice en el versículo 7, en Cedes de Galilea, en el monte de Neftalí. Y Neftalí significa mi lucha. Y estos territorios que quedaban al norte se conectaban con el mar Mediterráneo, también se comunicaban con Egipto y con Siria, todas las naciones paganas de arriba del norte. Sí, y también encontramos que cuando vino a Siria, este rey llamado Tiglatzar III es de los que atacaron el reino del norte, los reinos de Asiria, juntamente con Salmanasar. Si usted recuerda, fueron deportados, pero también como no sabían cómo vivir en esos lugares, regresan obviamente asirios y israelitas para poder hacer como en el territorio se hacía, para que las fieras, las bestias no los atacaran. Pero hubo deportaciones, sufrió infiltraciones paulatinas de colones gentiles, como arameos, itureos, fenicios y griegos. En tiempo de Cristo vivían numerosos gentiles, juntamente con los judíos de raza y judíos mistificados, rodeados de gentiles paganos. Entonces yo necesito tener a Cristo en mi corazón. Veo la conducta de la gente y me puedo poner en sintonía con lo que la gente hace y dice. Y lo que tenemos que hacer es una ciudad de refugio. Y en esa ciudad de refugio, antes de que mi mente carnal se alinee con ellos, yo tengo que correr, yo tengo que ir. Amén. Vamos a Mateo 4, versículos 12 al 17. El Señor Jesucristo ahí empezó su ministerio en Galilea. El Señor Jesucristo empezó todo en ese lugar. Después de haber sido tentado, no fue a Jerusalén, no fue Judá, el reino del sur fue un reino que permaneció, hubo mucha gente firme, pero el Señor Jesucristo vino precisamente a esta ciudad de refugio para poder iniciar su ministerio. Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17, lo tenemos. Dice, mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió ¿a dónde? A Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Cafarnaún, ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán,
Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, bendito su nombre. Así que el otro lado es que si tú corres, accedes a esa ciudad de refugio, lo que nos vamos a encontrar, obviamente también es ese primer amor, esa primera vez cuando Jesucristo vino a nuestro corazón y a nuestras vidas, y entonces sé lo que ya hizo por mí, sé hasta dónde me ha traído, sé hasta dónde me ha llevado, santo su nombre. Y sí, estoy rodeado de paganismo, estoy rodeado por todas partes, pero yo me meto a esa ciudad, a ese lugar santo, y entonces le digo a Jesucristo: predica, aquí hay todavía tinieblas, quiero que la luz resplandezca en estas tinieblas que aún tengo. Me meto a la ciudad de refugio, que no es más que ir y orar, porque es en el lugar santo donde nosotros tenemos, y no estemos luchando afuera con otras cosas. Ahí mismo en 23-25 dice así, Mateo 4, 23, 25, y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguieron muchas gentes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de la otra parte del Jordán. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en esa ciudad de refugio de Galilea de los gentiles, santo. Mateo 5 del 1 al 2, por favor. Mateo 5 del 1 al 2, ahí mismo abajito dice: y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y es ahí, hermanos, donde dio el más grande sermón. Shahaya, oh Ribasajaya. El sermón del monte se dio en un lugar lleno de gentiles, lleno de paganos, lleno de gente que le seguía, ciertos cristianos. Así que, ¿por qué Dios te dice métete a Cedes, métete a Cades? Porque ahí Dios también va a hablar a tu ser, va a hablar a tu vida y te va a dar las más grandes revelaciones. Gloria a su nombre, porque estás diciéndole: Señor, quiero ser santo, quiero santificarme, quiero estar en ese lugar. Dio el más grande sermón, pero lo que hago, como veo gentiles, paganos, soy Neftalí luchando, me salgo y no quiero ir a esta ciudad de refugio. Mateo 17, estoy terminando, 2 escrituras más. Mateo 17. Gracias, Jesús. Mateo 17. Versículos 22 al 23. Gracias, lo tenemos, dice el 22. Y estando ellos en Galilea, ahí, Galilea de los gentiles, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 26, 31 al 32, voy a unirlo. Atención lo que dijo Jesús. Mateo 26, 31 al 32. Gracias, Jesús. Mateo 26, 31 al 32. Lo tenemos, a ver si es. Dice: entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces les dice: voy a morir, pero si tú vas a Galilea,
Y si tú te metes a Sedes, te metes a esta ciudad de refugio, lo que tú vas a encontrar es al Cristo resucitado. Lo que tú vas a encontrar es resurrección para tu vida. Lo que tú vas a encontrar es a Jesucristo. Dice, ve a Galilea, ahí me vas a ver, voy a morir, me van a hacer todo esto el pueblo, mi pueblo. Pero ¿qué crees? Voy a resucitar al tercer día y te veo en Galilea, te veo ahí, para que cuando tú en medio de un paganismo, en medio de haber caminado tanto tiempo en Dios y te sientes muerto, hey, métete a esa ciudad de refugio, métete a Sedes, métete a Cades, al lugar santo, y ahí vas a resucitar, santo su nombre, ahí vas a vivir, ahí te vas a levantar, ahí vas a ser algo, alguien que se levanta, porque te metes. Todavía no estamos completos, todavía no estamos terminados. Entonces puedo venir y meterme y decir, Señor, gracias porque tienes a Sedes en Galilea de los gentiles. Todo lo que veo y todo lo que me rodea y todo lo que siento que me está abrumando, que es del mundo, que todo esto. Y entonces, como ya hay tanto, puedo ir y decir, al cabo que está a la mano todo lo del mundo, al cabo que está a la mano lo que hacen mis vecinos, al cabo lo que hacen incluso quienes te conocen y son paganos, pero dicen, no, tú refúgiate, tú ponte adentro, tú métete ese lugar de Sedes o Cades y no estés peleando, no estés luchando con nadie, porque sigues siendo igual de mutilado que aquel que tal vez ves y miras. Tal vez aquel que dices es esto, es aquello, pero necesitamos ir y entrar a este lugar. Padre, te damos gracias, Sharabasía, Shandari Basaya. Gracias, 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 Señor. Sharababasía. Oh, no sé quién de aquí necesita entrar a Sedes. No sé quién de aquí necesita entrar a ese lugar santo. No sé quién de aquí pueda y quiera venir, porque estamos rodeados. Porque es un círculo, porque son tinieblas, porque es oscuridad, porque tal vez nada ha pasado, Sharabasía, y tal vez por error, en algún momento usted y yo hemos matado a Jesús, porque ha habido cosas que no hemos hecho, que no hemos realizado. El Padre es el vengador de la sangre. El Padre hablando y diciendo, ¿por qué rechazas la sangre de mi Hijo Jesucristo? Es que te rodea lo gentil, te rodea lo pagano, estás rodeado de eso, y es lo que existe a tu ser y a tu vida. No podemos ir más allá, más arriba, porque necesitamos ser santos, ser limpios, estar en ese lugar. Y entonces viene Dios y dice, ¿sabes? Tal vez hay cientos de cristianos que son igual, pero es cierto, hay una esposa y hay un grupo, y va a decir ese grupo, yo me refugio, yo corro, yo quiero ir, yo quiero estar, yo quiero meterme, yo quiero, Señor, no hacer como hacen las naciones alrededor de mí. Guarda mi mente, guarda mi corazón, guarda mi vida. Quiero meterme, quiero ponerme. Porque el momento y en el día en que nos alejamos, empezamos a morir, empezamos a hacer como hacen los demás. Pero Jesús viene y les dice, sabes, donde te voy a ver, donde voy a ver es ahí, en el paganismo, te voy a ver ahí, he resucitado, estoy vivo, tengo vida, corre esa ciudad, corre ese lugar, corre para que veas, santo, que puedo limpiarte, que puedo hacer por tu vida. Gracias, Señor, por esas ciudades, porque matamos muchas veces esa verdad que eres tú. Y nosotros, Señor, no lo hacemos en ignorancia, porque sí conocemos. Ayúdanos, Dios, porque el que cometía homicidio deliberadamente era muerto. Hey, por eso, Señor, a veces hay muerte en mí, hay muerte en mi vida. Por hacer omiso a esa sangre
que me dice, te equivocas, mi sangre te perdona, fallas, mi sangre viene y te limpia. Sí, te equivocaste, corre, corre, hay 6 ciudades, están cercanas a ti. Y Dios las señaló. Y tenemos nuestra Biblia. Y en tu casa tienes tu cuarto de oración. Y hay este lugar a donde tú puedes correr y puedes venir. Porque esta iglesia es una ciudad de refugio, una ciudad donde hay levitas y tú tienes que correr porque es en el lugar donde estaban puestos para dar la palabra, para dar la verdad. Gracias, Señor, por estar en este lugar. Gracias por tu pueblo que ve por nosotros. Gracias por tu pueblo, porque en un sentido somos extranjeros, no somos de este lugar, Señor. Y así como en el Antiguo Testamento, Manasés, Judá, Rubén recibía a los levitas, veía por ellos, te damos gracias por Casa de Oración. Te damos gracias por Jiquilpan. Bendice sus vidas, bendice sus casas, sus hogares, su ser, Señor. Dales, provee, llena sus vidas de ti. Señor, que puedan parecerse a ti, que podamos llegar como iglesia a la meta, la tierra prometida, conquistarla, Señor. Gracias, bendice su salida y su entrada. Guarda, Dios, también los lugares donde tú nos has permitido estar. Bendice a mis hermanos que aún hoy, Señor, siguen bendiciendo nuestras vidas, Shaandar y Basaya, porque nos vamos, nos reciben en sus casas, nos reciben, Dios, cuando vamos y los visitamos. Gracias, gracias por Agua Fría. Gracias, Señor, por Francisco Villa, Tlaxcala, los lugares donde ha estado mi esposa, Dios. Gracias por Tlaxiaco, Señor. Tú eres bueno y tú eres fiel. Y todos los lugares donde hemos podido ir, Señor. Es bíblico, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque tus hijos que tienen más, Señor, nos dan ese amor de más que tienen. Nos dan esa bendición de sus vidas. De más, gracias, gracias por cada lugar. Señor, bendice a tu pueblo. Vamos a salir de tu casa, no de tu presencia. Llévanos con bien. Nos vamos a despedir de este lugar y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom.